Venezuela y los venezolanos tenemos una oportunidad de institucionalizar y democratizar nuestro país. Para ello, tenemos que hacer uso adecuado de nuestros recursos, planificar nuestra economía, absolutamente entender cómo son los procesos para que los venezolanos podamos construir esta transición. Para eso tenemos con nosotros en esta conversación a la doctora Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera, con quien vamos a hablar sobre las posibilidades que se abren con la ley de hidrocarburos, la reforma y muchas otras cosas de las cuales ella es una especialista. Profesora Herrera, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias, Marlene. Un placer para mí. Profesora Herrera, la nueva reforma de la ley petrolera introduce para las empresas extranjeras y para la participación de inversionistas, evidentemente, algunos elementos atractivos. ¿Cómo ve usted en este momento la reforma a la ley petrolera? Bueno, ahí ha habido un cambio trascendental, justamente buscando esa captación de inversionistas de gran escala. Y yo creo que el cambio fundamental estuvo precisamente en aceptar que se tiene que trabajar con socios extranjeros siempre que se pueda mantener justamente mecanismos de supervisión, control, interacción, suficiente información. Pero básicamente se ha concentrado la atención en reducir uno de los inhibidores fundamentales para entrar a la industria petrolera venezolana, que era lo que llaman la carga fiscal de 92%, que era de las más altas o la más alta del planeta. Entonces, en esas condiciones, aunque estuvieras, digamos, sobre las mayores reservas del petróleo del planeta e incluso que costara mucho menos que en otros países extraerla, pues bajo esa casi voracidad fiscal que se presentaba, era un inhibidor. Y cuando PDVSA se debilitó financieramente y por lo tanto finalmente llegamos a esta reforma que, por cierto, en esa orientación llevaba ya algún tiempo algunos proyectos rodando en la propia Asamblea, pero esperando momentos. El momento político. Seguramente. Yo creo que había inhibidores políticos que se sobreestimaron, porque yo creo que cuando a un país se le explican las cosas, las puedes hacer caminar. Volvimos a las regalías. ¿Es un retroceso para usted? No, bueno, las regalías nunca desaparecieron. Lo que hicieron fue establecerle el máximo. Antes solamente era de 30 o podía bajar hasta un rango de 20, si no recuerdo mal. Y ahora hay un máximo, el mismo máximo de 30. Hasta uno, pero hasta cero. Hasta cero. Claro. Pero, claro, uno supone que no va a haber la locura de que todo sea cero. Uno supone. Claro, pero ¿qué es lo que va a definir eso? Primero que el gobierno tiene... O sea, PDVSA tiene la necesidad y el gobierno detrás de ello de una contribución fiscal robusta. O sea, que no debiera ser ni, primero, puede ser perfectamente ese 30%. Eso depende de los campos. Entonces, si tú vas a entrar en un campo que tiene exigencias de inversión importante, lo que siempre se acostumbra es que por un periodo que se establece en un contrato de años, esta regalía puede ser 10, 5 por 5 años hasta que llegues a este nivel de equilibrio financiero, porque esa es otra cosa. Se incorporan conceptos de eficacia y sostenibilidad de los negocios. Entonces eso hace la cosa mucho más racional y mucho menos sujeta a, digamos, a eventuales cambios de voluntad. Todavía hay mucha discrecionalidad, como habrán escuchado, y eso comporta algún riesgo, pero sobre todo hay más exigencias sobre reformas en otras áreas del país que solidifiquen la percepción de una institucionalidad cabal como para relacionarse con Venezuela. Usted siempre ha insistido mucho en la importancia de la transparencia, de la data, de tener información adecuada que permita avanzar sobre los procesos, y eso es institucionalidad. Así es. En este momento deberíamos ir hacia una transparencia y la construcción de una institucionalidad que nos permita, como país, como gobierno y como sociedad, tener procesos mucho más modernos, más transparentes, pero también instituciones más sólidas. Así es.
El tema de la transparencia es un concepto que yo creo que muchas veces está sobresimplificado. La transparencia es vital, es la prueba realmente de que un país está en condiciones de mostrarse a sí mismo, al mundo, y además de conocerse y conocer sus problemas. Y si tú no los conoces, y si no los conoces bien, no los vas a poder solucionar. Entonces eso sucede, no sirve de nada que tú escondas la cifra de inflación, no sirve de nada que tú hayas dejado de publicar la encuesta de hogares, que es una cosa valiosísima para saber las condiciones de vida y cómo mejorarlas o dónde mejorarlas. Y si vas a traer un inversionista, una de las cosas que lo primero que hace un inversionista es muéstrame la tabla de ese país, muéstrame el retrato de ese país. Las cifras, claro. Aquí no hay eso y más bien hubo un proceso de recoger y de esconder incluso lo publicado, cosa que es absurda. Y no se le puede informar, o sea, las aristas son para el inversionista, pero también para la población, porque la rendición de cuentas es realmente el mecanismo que blinda o debilita o mitiga la corrupción. Y donde no hay transparencia es la invitación perfecta a corromperse, igual que en cualquier condominio. El que no rinde cuenta, pues sea por mala praxis o mala intención. Cualquier institución o empresa. Así es. Mientras estamos conversando, estamos grabando este programa, se está produciendo una guerra en Medio Oriente, que eso en teoría podría traer beneficios sustanciales para nuestro país en términos económicos por el petróleo, el gas y los recursos. Creo que son como muchas preguntas en una. Sí, ahí hay varias cosas que son, todas ellas son muy importantes. Sobre esta guerra, que no se sabe la duración, hay la expectativa de que sea breve. Yo no la veo breve. Es complejísimo porque abarca el Medio Oriente, no es tan sencillo. Y las complejidades de por sí de cada país del Medio Oriente. Exactamente. Es un hecho radical de altísimo riesgo, pero obviamente la primera cosa que se ve es el aumento de los precios del petróleo y los países petroleros debieran favorecerse. En el caso venezolano nos agarra, digamos, apenas que en la base de esa curva de aprendizaje o de esta transición tan inédita que estamos iniciando. Totalmente. Entonces, probablemente no estemos sacando en el cortísimo plazo, si eso de verdad durara un mes, bueno, creo que no vamos a ver mucho de los beneficios de un precio del petróleo sustancialmente más alto, porque de hecho los precios petroleros vienen bajando desde hace más de un año y esa es la perspectiva. Entonces ese beneficio va a ser un poco limitado justamente porque en este momento estamos adaptándonos. O sea, el hecho de que haya habido un bloqueo naval tan severo al inicio de diciembre provocó una acumulación de inventarios enormes. Esos inventarios no es que se colocan así, a pesar de que el presidente Trump haya dicho ya colocamos 30, 50, se dicen un poco alegremente, pero en la práctica hay una cantidad de petróleo que se acumuló porque ese bloqueo impidió, o sea, forzó a disminuir la producción venezolana, porque tenías que dejar de salir porque ya no tenías donde guardar barriles. Entonces, esa acumulación flotante también se tuvo que enviar y acumular en distintas islas del Caribe. Entonces, una vez desatado, digamos, el proceso, tampoco es que ni siquiera Estados Unidos tiene la capacidad de absorber de golpe esa cantidad de barriles y ha tardado. Con eso lo que estoy diciendo es, ha transcurrido un bimestre donde la industria tuvo el bajón, está en recuperación. Yo tengo la fe, y creo que es perfectamente posible, que en marzo los niveles ya estén retornando a la situación que había a cierre de noviembre, por ejemplo. Y la exportación tiene que agilizarse más. Pero el punto de la transparencia es crucial, porque ni los venezolanos, ni los norteamericanos, ni ninguno de los dos gobiernos que en este momento están trabajando juntos han dado la suficiente información que es necesaria para dar la predictibilidad. Me estoy inventando seguramente una palabra, pero tienes que hacer predecibles las cosas, porque si no tienes plan y no lo haces predecible, no es creíble. Si no es creíble, tienes esta espiral de expectativas que de repente entran en duda. Ahí voy. Todo lo que hemos conversado previamente nos lleva al punto de pensar o de suponer que la gente tiene unas expectativas muy altas con relación al cambio en su nivel de vida
cotidiano. Claro. Y lo que no hay es esa especie de apareamiento. O sobre todo yo creo que en general el común de las personas, cuando sabe que tiene un problema, dice, a mí lo que me basta es que me suban el sueldo. Sí. Pero eso se dice mucho más fácil de lo que es ponerlo en práctica. Sí. Porque puede generar espirales inflacionarias donde se vuelve a Hemos comer. visto debates en estos Sí. días sobre el tema del aumento salarial. Por ejemplo. Las prestaciones, qué hacer, Que la hay nueva una reforma. Ese es el mejor ejemplo de la cantidad de problemas acumulados de carácter estructural que tiene que resolver. Así como estaba esa ley, así está el tema de la ley laboral, que es tan inaplicable que ni el propio gobierno, que tiene la facultad de imprimir dinero porque se lo pide al Banco Central, ni siquiera él puede sostener esos niveles. ¿Tenemos que ir a una reforma de la ley del trabajo? Absolutamente. Pero eso a su vez tiene que estar precedido no solo de una buena negociación, de establecer los mecanismos de cambio y de actualización de ese salario, sino que tiene que estar, a mi juicio, absolutamente casada con la reconstrucción de la red de seguridad social que en Venezuela desapareció, porque hubo mala praxis, porque además hubo una hiperinflación y barrió los ahorros de todos los trabajadores, y la pensión ahora es una cosa que no se puede casi ni mencionar porque la palabra es más grande que el dinero que recibe una persona. Entonces, si tú no construyes eso, no lo puedes hacer, y para eso tú necesitas dinero, préstamo, y ahí tienes que involucrar a organismos del calibre técnico y financiero como el Fondo Monetario Internacional. La CAF, por ejemplo, podía ser el préstamo para el aumento de salario, pero antes tendría que estar precedido por una reforma de la ley del trabajo y la ley social. Es que todo está imbricado, y además una de las razones por las que eso es necesario es porque Venezuela, el Estado venezolano, en su situación actual, no es un Estado deficitario en su gestión fiscal, no te hablo ni siquiera de divisas, en su gestión de recaudación de impuestos, con todo lo severo y persecutorio que es, le resulta insuficiente. ¿Por qué? Porque tiene una base de tributación pequeña. ¿Por qué? Porque la informalidad es enorme. Es decir, la población informal es mucho mayor a la formal. Las empresas, mientras más rapaz, por así decir, usar un término fuerte, es la presión fiscal, la persecución por los tributos, más pasas operaciones bajo cuerda, o le dices, por ejemplo, ha habido muchos programas que han favorecido la creación de mini empresarios. Sí. Entonces haces un financiamiento preferencial y le prestas $2.000 en el caso de un año para que pongas un negocio, cumpla ciertos pasos, al segundo año puede recibir otros 2.000 y va creciendo, y al tercero ya no debiera tener un financiamiento preferencial porque estaría establecido y en condiciones de operar como un pequeño microempresario. Y lo que ha sucedido en la práctica es que ahí rápidamente echan un paso atrás, porque la maraña de contribuciones fiscales y parafiscales es tanta que se retiran y retornan a la informalidad. Eso que usted está mencionando está concatenado con todas las preguntas anteriores, evidentemente. Todo está concatenado. Todo. Pero me hace pensar, bueno, tendríamos que tener 5 empresas con capacidad de revisar toda la data nacional y poner orden absolutamente en toda la data nacional, desde los procesos de identificación, ¿verdad?, personal, hasta cualquier data necesaria. Una vez reordenado toda la data nacional, es que pudiéramos pensar en todos estos procesos. Nos llevaría tiempo. ¿Cómo estabilizamos el país, institucionalizamos y democratizamos en un tiempo prudencial? Justamente. Yo creo que, primero, que en la medida en que los venezolanos comprendamos todo lo que hay que hacer, sabemos que no todo es instantáneo, y por lo tanto el divorcio entre expectativas y materialización de los beneficios se comprende que no van a ser instantáneos, sino que hay que construirlo. Pero para eso tú tienes que ir informando. Y en el tema de data y estadísticas, este es un país que tiene data no publicada. Ha perdido calidad, pero existe. Simplemente se ha retenido.
hay mucha que no puede reconstruirse y hay que, de todas maneras, hacer borrón y cuenta nueva y establecer los mecanismos de rendición de cuentas a la población, a las asambleas, a los países, a los inversionistas, etc. Y aunque siempre hay esa especie de leyenda, yo la llamo leyenda, de que el involucramiento del Fondo Monetario Internacional es una cosa que hay que ver con mucha reserva. No, eso para mí es una salvación imprescindible para darle robustez a este proceso de transformación que tiene que recorrer y de recuperación que tiene que recorrer Venezuela. Primero porque el Fondo Monetario hace décadas dejó de ser aquel consenso de Washington y oscuro, etc. No solo, sino que más bien lo que tiene es lo que ha generado a lo largo de los años una variedad de programas de apoyo a los países que tienen un contenido justamente de dar eso que llaman buffer, como colchón social para los procesos de ajuste. Y en eso entraría, perdón, la reestructuración de nuestra deuda. Sin el Fondo Monetario no va a haber tampoco una reestructuración de la deuda. Y si no hay reestructuración de la deuda, no hay financiamiento. ¿Y por qué PDVSA y el gobierno están como están? No solo porque tienen una mala administración y la opacidad de la gestión incuba corrupción, sino que además de eso no ha tenido acceso a financiamiento internacional porque ha estado bajo sanciones desde hace más de 10 años. ¿Cómo aprovechamos una oportunidad que empieza con todos los cambios que hemos visto desde el día 3, con la ley petrolera, con la ley de amnistía y con una serie de reformas que parece que se están comenzando, por lo menos, a hablar? ¿Cómo aprovecha el país? Porque la gente tiene una ansiedad por mejoras. Sí. Y las expectativas son mucho más altas y la gente las espera mucho más rápidas. Sí. ¿Cómo le damos respuesta a lo que verdaderamente importa, que es la gente? Bueno, yo creo que eso es lo más importante y es para mí, mi opinión personal, es que siempre se toman atajos. Es como si tuvieras un hijo y sin explicarle la complejidad de lo que le tienes que dar, lo que merece recibir y cómo se lo vas a dar, prefieres satisfacerlo con algo perentorio y no solucionar lo que realmente lo va a hacer un hijo robusto, autónomo, no es lo mismo. Entonces, en política muchas veces se tiende justamente al populismo. Dámele un caramelito ahí. Mientras tanto. Entonces, una cosa es que, por ejemplo, la realidad hoy es que si no se hace una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo razonable, razonada, bien comprendida por todos los actores, tú no puedes sino satisfacer vía bonos. Y yo imagino que eso es lo que va a suceder en este mismo mes de marzo. Va a haber un aumento de estas transferencias monetarias y porque hay noción clara de que hay que compensar y acompañar. Por eso el gobierno también se metió en esa camisa de 11 varas de indexar los bonos, porque sabe que aunque no hay un salario que se mueva, los bonos por lo menos se mueven Son un paño caliente que ayuda. Pero se mueven con la devaluación del bolívar. Y eso es lo que ha amortiguado parte del importante choque inflacionario que tuvimos en el 2025. ¿Se podría, se debería y sería sano para nuestra economía dolarizar? Esa es otra de las preguntas que se hace la gente y que está en el debate público. Sí, la dolarización es una cosa muy exigente, o sea, tiene una cosa de embrujo y por eso es peligroso, porque puede traer enormes beneficios instantáneos, además, que es la parte que te cautiva y después tienes que saber dónde te metes, pero sobre todo tiene tantos prerequisitos como evitarla. Si tú te comportas bien, tienes una administración robusta, eres financieramente responsable, no recurres al financiamiento monetario, que es la razón por la que entras en espirales de devaluación e inflación, entonces hay gente que dice, bueno, si te estás portando bien, no necesitas dolarizar porque no vas a estar en esa espiral. Pero yo soy de la opinión que la dolarización, si haces todo lo que se requiere antes, que son reformas importantes, e igualmente requiere una disciplina y la población tiene que saber los riesgos, te va a dar un gran beneficio, pero es complejo de resumir. Pero una de las cosas que yo quiero decir es como, si vas a llegar al punto de portarte tan bien como para merecer
dolarizar y estabilizar, tú tienes que tener la certeza de que eso es una solución robusta con un fondo que llaman anticíclico para que cuando caigan los precios del petróleo no recaiga sobre el ingreso de las personas, porque claro, el gobierno no va a tener esos ingresos. O sea, los ingresos del país caen. hay que preparar y hay que educar a la población. Hay que tener un fondo, hay que tener una disciplina, la población tiene que saber qué es lo que puede esperar y qué es lo que no, y saber que tienes que construirte un vestido para crecer. Si tú te pones en una dolarización, en un nivel bajo, ahí te vas a quedar. Y esa es la parte también peligrosa. Hay requisitos de un colchón de recursos que permita proteger de esos choques y altibajos. Hay requisitos y exigencias importantísimas para el sistema bancario que tienes que prepararlo para manejarse en una dolarización que tiene estabilidad, pero también tiene libertad de movimiento de los dólares. Entonces eso se puede ir al exterior, entonces no tienes la base suficiente. Como no tienes un banco central que responda por esa cobertura, porque crea dinero, entonces no puede, cuando aquí ha habido crisis bancaria, el gobierno fabrica el dinero. Si en una dolarización el gobierno no lo puede fabricar. Claro, es entonces, una camisa de fuerza, es un traje a la medida, para todos. Y es una restricción importante, Claro, entonces claro. tienes que sacar bolívares, ahí no lo vas a poder hacer, entonces los bancos quiebran. Es decir, el banco tiene que portarse bien, mientras que cuando tienes esa alcahuetería de que puedes poner el dinero, se porta mal. Profesora, fíjese, las personas, el ciudadano a pie, todos tenemos unas altas expectativas con relación a lo que podría pasar en nuestro país en los próximos meses, desde el punto de vista económico, más allá del político, con el económico va el social. Pero también es cierto que la gente dice, bueno, estamos en el año 2026, todos los procesos están acelerados en el mundo, existen las inteligencias artificiales, todo esto va a acelerar el cambio, va a desarrollar Venezuela, va a institucionalizar, democratizar y llevarnos a un nivel de desarrollo muy, muy rápido. ¿Qué me dice usted? Que no es así, por supuesto. Es decir, ahí cuando, yo creo que si la gente quisiera ejemplificarlo con las propias casas, una vez que tú entras en una casa y te das cuenta que no puedes construir sobre ella porque tiene las columnas afectadas, etcétera, etcétera. Venezuela tiene esas reformas importantes por hacer, tiene la exigencia de una sociedad que tiene que llegar a entenderse, y eso no ha sido fácil porque esta ha sido una sociedad muy polarizada. Entonces la capacidad de entenderse, reencontrarse, tolerar, etcétera. La complejidad de nuestro proceso. Eso es complicadísimo. Entonces, por ejemplo, la presidenta ahora tiene desafíos importantísimos y esos desafíos políticos hay que ir caminando porque tienes una sociedad al mismo tiempo que tiene que entenderse y toda ella afortunadamente tiene la posibilidad de entrar en una fase de crecimiento. Ahora, desafíos políticos, económicos y sociales. Si el gobierno de Estados Unidos no demuestra que tiene clara la dimensión de la tarea, porque esto es un país mucho más chiquito que Estados Unidos, pero no es una taguara. No. Entonces, aquí hay 26 millones de personas y van a estar regresando más. Y muchísimos recursos naturales, conocidos y por conocerse. Y todo eso tiene que moverse. Entonces, ese proceso, Estados Unidos tiene que entender y tiene que facilitar y justamente él ser tan transparente como debiera ser el gobierno nacional. Y construir. No solo el gobierno de A eso aquí. me refería cuando decía que se iban barcos y barriles de petróleo. Y yo me pregunto si en esa misma proporción estamos recibiendo los recursos o los recursos están en el Tesoro Nacional en Estados Unidos. Los recursos están, los que no están licenciados están entrando a ese fondo y entonces no se sabe la regularidad con la que bajan. Entonces la empresa que funciona bajo el convenio de participación productiva que todavía no ha mutado al nuevo contrato, todas esas cosas llevan tiempo ¿Cómo práctico. construimos una transición venezolana y hecho por venezolanos para dejar de ser un protectorado, al menos a un mediano plazo? Porque Bueno, al corto pareciera que no. Yo creo que es muy buena esa pregunta, porque yo lo que creo es que aún así esa es la oportunidad de demostrar
que podemos hacerlo sin eso. Yo también De lo creo. contrario, vamos a perder esta oportunidad y ojalá no sea así. Si usted tuviera la facultad de decidir cuál sería el primer paso en materia económica que debería hacer nuestro país para construir esa transición económica, social, política y que le dé un poco de respiro a la gente, ¿cuál sería los primeros pasos que usted daría? Yo creo que esa pregunta la hacen mucho los economistas y no hay un paso. Personalmente yo creo que se menosprecia la necesidad de comprensión por parte de la población. Yo creo que en la medida en que tú puedas explicar tus planes y cómo los vas a hacer, tú tienes a una población, cuando digo población es personas, empresarios, consumidores, cada quien con su actor, como somos actores. Ahí vas a poder poner en práctica las reformas que son imprescindibles. Y tú no puedes habitar una casa que se está desmoronando, tiene que reconstruirla. Tiene que hacer un diagnóstico. Bueno, entonces sí, hay una secuencia, hay un diagnóstico, esta cantidad no la tenemos, hay que pedir prestado, a quién se le pide, ahorita no se puede, quítame esa sanción. O sea, es una maraña en la que hemos estado por muchos años. ¿Usted es optimista en este momento? Yo estoy optimista, preocupada y esperanzada. Bueno, profesora. Yo no subestimo la tarea. No, yo tampoco creo que es muy ardua en todo sentido, en el económico, en el social y en el político. Pero tenemos una oportunidad. Y mucha esperanza. Gracias, profesora. Ha sido una Gracias magnífica conversación. Sé que le toqué muchos temas muy rápido y yo espero haber bandeado bien la cosa. Estoy segura que nuestros televidentes, nuestras audiencias en televisión y en redes han quedado súper satisfechas y ávidas de tener más conocimiento, así que lo invitaremos próximamente a otro programa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación tan grata y tan didáctica sobre temas económicos.